Mi día a día seguía una rutina bastante usual. A la edad de 40 años, comparto mi vida junto a mi esposo, Carlos. Estoy atravesando la etapa de la adolescencia con mi hijo. También es un integrante de mi familia. Mi tranquilidad era evidente, quizás incluso de forma excesiva. Sin embargo, les corresponderá a ustedes evaluar esa situación, aunque pienso que mi punto de vista será negativo, lo cual no me preocupa. En síntesis, a mi hijo de 15 años, Liam, le encantaba ir de visita a la finca de campo de los hermanos de mi esposo, Carlos. En lugar de ocuparse de los asuntos, la situación se torna más complicada con la llegada de su pariente Alejandro. Ambos jóvenes llevaban a cabo diversas actividades comunes de su edad. Cada viernes solía visitar a sus familiares para encontrarse con su primo y disfrutar de su compañía hasta tarde en la noche. En ocasiones, inclusive los fines de semana, al regresar de la jornada laboral. En esa ocasión en particular, los viernes solían ser el momento en el que Carlos llegaba tarde, aproximadamente a las 11 de la noche. Al concluir su formación académica, Liam se trasladó de inmediato al hogar de sus parientes, al no tener otra opción disponible. Opté por visitar a mi cuñada para pasar un rato agradable y, al mismo tiempo, informarme sobre la situación de Liam, quien estaba con su familia. Cuando llegué, los observé conversando y a punto de marcharse. Mantuve una charla con la esposa de mi hermano acerca de diversos temas. Por supuesto, sería estupendo disfrutar de una tarde de viernes compartiendo café y conversación. En pleno diálogo, de repente, mi hermana política llegó con una botella de vino, lo cual animó nuestra plática. Es ampliamente sabido que el café y el vino no se pueden equiparar. Por lo tanto, nuestra conversación se desarrolló de manera agradable y entretenida, sin llegar al punto de estar completamente borrachas. Nos divertíamos mucho riendo juntos por las tonterías que compartíamos y que nos hacían reír sin parar. En ese momento, Liam y su primo Alejandro se despidieron rápidamente y acordaron dirigirse a su habitación. De todos modos, estábamos de acuerdo y continuamos conversando como de costumbre. Tras ingerir una considerable cantidad de líquido, tuve que dirigirme al servicio. Mientras se dirigía hacia la cocina, mi cuñada decidió hacer café en lugar de seguir bebiendo vino. Subí las escaleras en busca del baño. Logré hallar el acceso. No tuve en cuenta la opción de contactar con antelación. Al ingresar a la habitación tras abrir la puerta, me di cuenta de que había cometido un error. Quizás se debía a la continua presencia del vino que nublaba mi mente o, quizás, quién sabe. Antiguamente se requería llamar a la puerta. No obstante, al llegar me encontré con Alejandro de pie frente al inodoro, usándolo como era de esperar. Experimenté una situación en la que me encontré confundido acerca de cuál sería la siguiente acción que debía realizar. Lo mejor hubiera sido marcharme de inmediato sin titubear en lo más mínimo. Tuve que irme de inmediato. Rechazo. En ese instante exacto comprendí por qué estaba confundido al sentirme perdido. No obstante, en ese instante los instantes se percibían como interminables, pues me tomó por sorpresa lo que estaba ocurriendo. Resultó ser una vivencia sumamente impactante. Era factible que resultara realmente admirable. El pequeño Dieguito, hijo de mi hermano. En ese momento, una gran sorpresa me invadió y salí rápidamente. Todos saben exactamente a lo que me refiero. En los últimos tiempos, me siento un poco confundido debido a todo lo sucedido. De pronto, Alejandro giró rápidamente y se quedó asombrado al encontrarme allí de manera sorpresiva. Me siento completamente confundida. Ante la confusión que experimentaba, opté por disculparme de inmediato y salir del baño rápidamente, dado que no me encontraba en plenas facultades mentales. Intenté abrir la puerta. No logré salir debido a que el lugar era demasiado angosto y la puerta se abría hacia el interior. Trataba de abrir la puerta de manera adecuada. Mientras colisionaba conmigo, no dejaba de pedir perdón repetidamente. Repentinamente, Alejandro agarró mi brazo y me hizo retroceder ligeramente. Al abrir la puerta con tranquilidad, su sola presencia me llenó de paz, confirmando que todo está en su lugar. Estimada tía, ¿es seguro salir del baño sin preocuparse? Alejandro se aproximó mucho a mí y me reconfortó con sus palabras. No se alarme. Estimada tía, sería ideal si cometiera errores con mayor frecuencia.
Descendí velozmente por las escalinatas. En ese momento la situación que surgió fue totalmente inesperada y, además, algo que no consideré como desfavorable. Tal vez en una ocasión anterior habría regañado severamente a mi sobrino y le habría contado a su madre lo sucedido. No obstante, en esta ocasión no realicé dicho acto. Decidí no continuar con eso. A las 11:30 en punto, Carlos se acercó a mi hijo y a mí y juntos emprendimos el trayecto de vuelta a casa. A partir de entonces, mi cabeza no dejaba de regresar una y otra vez a lo ocurrido con Alejandro, provocándome cierta intranquilidad. Me impresionó mucho lo que presencié. Realmente impresionante fue la experiencia vivida. La propuesta de Alejandro estimuló mi creatividad para diseñar situaciones inéditas. A medida que transcurrían los días, al acostarme, resultaba inevitable que ese pensamiento rondara mi mente, ya fuera durante la ducha o en los momentos cercanos con Carlos. La imagen capturada no dejaba de rondar mis pensamientos. Creí que con el transcurrir de los días, el acontecimiento desaparecería de mi mente. No obstante, los hechos no se desarrollaron así. En cambio, su obsesión aumentaba sin cesar, alcanzando niveles preocupantes. Un día, sin poder contenerme, propuse a Liam la idea de invitar a Alejandro a nuestra casa el viernes y proponerle quedarse a dormir. Por supuesto que Liam estuvo de acuerdo. Me vi en la necesidad de informar a mis familiares políticos acerca de la visita de Alejandro a mi hogar, en compañía de Liam, asegurándoles que estarían a mi cuidado. Como era de prever, obtuvo la autorización, con el propósito de quedarse. No sabía la razón que se ocultaba tras mi conducta. Aunque estaba preparada para comenzar un proyecto, no realicé ningún tipo de planificación anticipada. Antes de decidir cuál camino tomar, preferiría que Alejandro estuviera presente en casa. Al finalizar la tarde del viernes, Liam y Alejandro se reunieron para disfrutar juntos, ya sea deleitándose con videojuegos o dedicándose a sus actividades recreativas preferidas. Intentaba disimular mi ansiedad. Desconozco la manera de resolver el problema. Tal vez hubiera sido más conveniente dejar de darle vueltas a ese tema. No obstante, no realicé dicha acción. Opté por no llevar a cabo la acción debido a que mis pensamientos creaban situaciones altamente inapropiadas y comprometedoras. Al regresar a su residencia, como de costumbre, Carlos llegó a las 11 de la noche. Tras la cena, manifestó su agotamiento por la jornada laboral y pidió permiso para retirarse y descansar. No podía dejar de pensar en eso. La fortuna me ha regalado una sonrisa. El nombre que Carlos lleva consigo. Al llegar exhausto y posteriormente ir a descansar, resultaba totalmente imposible lograr que se despertara. Descansaba hasta que salía el sol. Mientras Liam y Alejandro conversaban animadamente sobre sus juegos electrónicos, yo disfrutaba en la sala viendo una serie en Netflix, siendo el único ruido que se escuchaba a mi alrededor. Me hallaba en ese lugar sin tener la más mínima noción del motivo que me llevó hasta allí. No tenía ningún sentido lógico. Mi mente funcionaba de manera distorsionada. Sería conveniente que me retirara a descansar de inmediato. Tal vez lo que ocurrió en la residencia de Alejandro me pareció excesivo a causa de la cantidad de bebidas que había ingerido. Intenté persuadirme a mí misma y me criticé internamente. Exactamente. ¿Qué suceso tan extraordinario tuvo lugar? Tu grado de embriaguez era evidente. Noté que mis sentimientos habían alterado mi perspectiva de la situación en ese instante. Sería conveniente que te reserves un momento para descansar. Permanecí en la sala hasta altas horas de la noche, cerca de las 2 de la madrugada. Justo en ese instante, los comentarios de Liam y Alejandro ya no eran audibles con claridad. Quizás se encontraban inmersos en un profundo sueño. Después, me puse de pie y subí las escaleras rumbo a mi cuarto para ir a la cama. En ese preciso momento seguía intentando persuadirme de que todas esas ideas descabelladas que había tenido eran simplemente el resultado de haber bebido un par de copas de vino en ese instante. No destacan en absoluto. Al inicio, fui al cuarto de baño y empecé a cepillar mis dientes. Opté por refrescar mi cara con un poco de agua, con la esperanza de que mi cuerpo se sintiera más fresco. ¡Menuda sorpresa me he encontrado! ¡Ay, por favor! En ese momento exacto, unas manos se posaron en mi cintura. Un par de manos que me resultaban familiares en cierta medida.
Tenía la certeza absoluta de que las manos no pertenecían a Carlos, pues aún se escuchaban sus ronquidos estruendosos provenientes del cuarto contiguo. Al identificar las manos, rápidamente cerré los ojos y percibí su voz detrás de mí revelando eso. ¿Fue él quien tuvo la culpa en este caso? ¿Estás completamente convencido de esa afirmación? En un instante. Mientras me cepillaba, intentaba despejar mi mente. La velocidad con la que me desbordó la situación, con un torbellino de emociones, me tomó por sorpresa. Al tratar de abrir la boca por completo, experimentaba molestias en la mandíbula. Después, Alejandro me indicó que me sentara en la silla, aunque en ese instante sentí cierta inquietud. En ese momento me sentí completamente confundido, incapaz de diferenciar entre la temporalidad y el espacio físico. La situación me generó una profunda confusión debido a su gran magnitud. Experimentaba una intensa fuerza que invadía mi ser, algo completamente ajeno a mis percepciones. Las palabras de Alejandro me impactaron profundamente. Llevaba tiempo anhelando la llegada de este instante. No cuenta con la más mínima indicación. Le otorgué total libertad para llevar a cabo sus propias ideas y demostró ser muy innovador al experimentar con diversas actividades que yo nunca había intentado previamente. Tomé su deliciosa bebida hasta que se volvió excesivamente dulce para mi gusto. Perdido y confundido, no lograba comprender del todo lo que estaba haciendo. Opté por modificar mi perspectiva y divertirme con una actividad alternativa. A lo largo de la semana, me encontraba con Alejandro y explorábamos diferentes sitios para que pudiera elegir según sus preferencias. Estoy listo para brindarle todo mi respaldo. Un día nos encontrábamos en un rinconcito. ¡Qué lugares tan extraordinarios! Repentinamente, al abrazarse después de un impacto fuerte, inesperadamente la alarma de incendios del edificio se encendió. Se escuchó una voz que indicaba la necesidad de abandonar el hotel de forma inmediata debido a una situación urgente. En ese instante, al abrir la puerta, Alejandro se encontró con un grupo de individuos desplazándose rápidamente por los corredores en dirección a las escaleras, mientras una densa nube de humo se escapaba de cada rincón. El humo se había colado en el espacio y no lográbamos hallar nuestra vestimenta. En ese momento, un miembro de la Protección Civil nos recomendó ponerse las batas de baño y abandonar el lugar de forma inmediata, resaltando la relevancia de proteger la vida por encima de cualquier bien material. Al abandonar el lugar, Alejandro y yo, vestidos solo con batas de baño, observamos asombrados cómo el fuego se extendía rápidamente. Nos encontrábamos en una situación complicada, sin poder justificar el motivo de nuestra vestimenta ni de nuestra presencia, especialmente con los mandiles que portaban el emblema del Hotel Aranjuez bordado. Se me olvidó mi bolso en el interior, sin efectivo ni ningún aparato en su interior. Teléfono móvil. Estábamos en una situación difícil. Optamos por realizar una maniobra extremadamente arriesgada, lo cual tuvo sus consecuencias. Para volver a mi hogar, que se encuentra en una zona próxima, nos vimos en la necesidad de desplazarnos a pie. De este modo, la lejanía no se sentía como amplia. Seguimos avanzando rápidamente mientras somos observados por los presentes. Afortunadamente, no fuimos interceptados por las fuerzas del orden. Al regresar a su hogar, le facilité prendas de vestir de Liam para que pudiera variar su indumentaria. A continuación, te presento. Realicé la acción adecuada. No obstante, me cuestiono si esto se debió a la intensidad del instante. En aquel pequeño espacio de la habitación, Alejandro y yo vivimos un instante que marcó nuestras vidas de manera significativa. Otra vez sentí la emoción de participar en una competencia interminable, a pesar del peligro de ser descubiertos. Seguimos progresando sin prestar atención a ese asunto, sin importancia. Solo buscaba obtener el delicioso brebaje que se había vuelto mi perdición. Anhelaba con toda mi alma hallar algo que me brindara serenidad y tranquilidad. Otra vez, la persona se dedicó con una pasión arrebatadora. Al regresar a casa, Alejandro cometió un error debido a mi descuido. Olvidé mis batas en el baño del hotel. Al volver, Carlos y yo nos alejamos a causa de discrepancias que surgieron entre ambos. Desde entonces ha pasado un lapso de tiempo. No obstante, últimamente me encuentro frecuentemente con Alejandro. Considero a la persona que admiro como una especie de ser celestial. Encontrar las palabras exactas para expresar mis ideas es un desafío para mí.
En ocasiones me cuesta hallar las palabras precisas para comunicar mis ideas de forma clara. Estoy totalmente enamorada de él y en este momento estoy embarazada de su hijo. Desde que se dio cuenta de que el artículo era suyo, desapareció de inmediato y no lo he avistado desde entonces. Fui yo quien redactó la historia. Si el contenido fue de tu agrado, asegúrate de darle un like completo al video. Para estar al tanto de las últimas actualizaciones, es aconsejable que te inscribas y actives las notificaciones para recibir alertas. ¡Hasta luego!